Bueno, entonces continuando con nuestra serie de videos, ¿cierto? Recordando el proyecto en el que estamos trabajando, ¿cierto? Sobre esta tabla de producto, ya logramos, ¿cierto? Crear la base de datos, creamos, ¿cierto? El trabajo con Hibernate, ya la clase DAO, entonces antes tenemos que crear el servicio web, propiamente tal. Ya, recuerden que nosotros cuando creamos un nuevo servicio web en NetBeans, ¿no es cierto? Por defecto nos crea una operación llamada hello, ya que nosotros la vimos en los videos anteriores. Entonces, obviamente esta operación, digamos, es un ejemplo de servicio web, ¿no es cierto? Que si ingresamos un string, digamos, un texto, obviamente nos muestra el mensaje hello más algo. ¿Ya? Obviamente esta operación no nos sirve para nuestro proyecto, por lo tanto la eliminamos. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en la vista de diseño, que es donde maqueteamos principalmente nuestros métodos, ya operaciones que vamos a tener en el servicio web, ¿no es cierto? Vamos a ir creando cada una de ellas. Entonces la primera operación que vamos a definir acá, ¿no es cierto? Va a ser ingresar producto. ¿Ya? Ingresar producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podría retornar acá? Con lo que más que retorna un string. Principalmente para un mensaje, digamos, de que nos diga, por ejemplo, el producto se ingresó o no se ingresó. ¿Ya? Entonces le colocamos acá que retorne un string. Fíjense. Defino el nombre de la operación. El tipo de retorno. Que obviamente puede ser acá de distintos tipos. ¿Ya? Entonces, los parámetros. Entonces aquí obviamente vamos a agregar el o los parámetros que necesitaríamos para ingresar en este caso el producto. ¿Ya? Obviamente, ¿cuáles serían esos parámetros? ¿Ya? Entonces aquí obviamente, digamos, para lo que es el servicio web, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá el código, ya, a pesar de que autoincrement, si queremos nosotros también podríamos ingresar el código, ya, para que no me digan después, ¿no es cierto? Usted ocupa siempre autoincrement y lo agrega solo. ¿Qué pasa si queremos agregarlo nosotros? También se puede hacer, ya. Código propiamente tal. En este caso, ¿no es cierto? También lo otro que se podría ingresar, ¿no es cierto? Era el nombre. El nombre obviamente aquí lo trabajamos con string. Acuérdense que después, por medio de Hibernate, se hace el mapeo, digamos, a varchar en la base de datos. Nosotros nos preocupamos solamente del tipo de dato, ¿no es cierto? En Java. Precio, ¿no es cierto? De tipo entero. Stock, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que se trata, ¿no es cierto?, de un dato de tipo entero. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la descripción, ¿no es cierto?, en el caso de la descripción, que va a ser, ¿no es cierto?, de tipo string. Ya, le damos en OK, ¿cierto? Excepción en este caso no vamos a lanzar directamente acá a través del servicio web. Ya. Le damos en OK, ¿cierto? Ahí no le había dado, por eso no me había mostrado, digamos. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos la vista de diseño, el maqueteo, ¿no es cierto?, de la operación que está definida en el servicio web, ¿no es cierto? Nos vamos al código y acuérdense aquí que trabajan los servicios web principalmente con anotaciones. El @web service, ¿no es cierto?, para indicar el nombre, ¿no es cierto?, a través de service name, el nombre del servicio web que creamos, que era ese, @web method, el nombre, ¿no es cierto?, de la operación propiamente tal, y aquí con los @web param, el o los parámetros que recibiría como entrada al servicio propiamente tal para realizar la operación. Entonces aquí, bueno, ojo acá. Si se recuerdan, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer ahora es comunicar el servicio web principalmente con el DAO. Porque recuérdense que a través del DAO que nosotros creamos acá, que se va a realizar la operación sobre la tabla de la base de datos. Por lo tanto, entonces, si vamos a ocupar acá ingresar producto, si se fijan acá, ¿qué es lo que recibe ingresar producto? Un objeto, ¿no es cierto? Un POJ. Por lo tanto, en el servicio web, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es una pregunta difícil. No tanto. Si entendemos los conceptos, obviamente lo que tendríamos que hacer acá es preparar el POJ, ¿no es cierto?, que vamos a enviar y que va a recibir como entrada, en este caso el DAO, el producto DAO, para poder realizar la operación sobre la base de datos. Por lo tanto, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a definir? Un new producto, ¿no es cierto? Y aquí vamos a emplear el constructor propiamente tal, ¿no es cierto?, que tenemos nombre, precio, ¿no es cierto?, ¿cierto?, stock y descripción. Ya. Obviamente aquí si fijan me está marcando con rojo. Obviamente eso es porque nos falta acá hacer la importación, ¿cierto? Import cl.model, ¿cierto? ¿Cierto? Pojos.producto.
¿ya? Y otra importación, por supuesto, es la cl.model.dao.producto.dao, ¿cierto? Esas dos importaciones, ¿ya? Bueno, si se fijan, aquí el código no lo estamos ocupando, ¿ya? Eso es obviamente porque en el constructor que definimos acá, del pojo, propiamente tal, ¿cierto? Como está definido como primary key, ¿no es cierto? Autoincrement, no está el constructor propiamente tal del código. Ahora, si nosotros hubiésemos querido crear eso, obviamente aquí lo que tendríamos que hacer principalmente es agregar otro constructor, ¿cierto? Que incorporara, digamos, todos los campos, ¿ya? ¿Cierto? Aquí insertar un nuevo constructor en el pojo y obviamente que incorpore todos los campos. Lo cual sí que nosotros podemos crear todos los constructores que queramos, siempre y cuando estos constructores se diferencien de alguna manera, principalmente en los parámetros. Ya pueden tener el mismo nombre, pero puedo tener uno vacío, comparte los datos o con todos los datos, es decir, distintas combinaciones. ¿Ya? Y obviamente aquí ya nosotros podríamos colocar perfectamente, si queremos, ¿no es cierto?, ahí el código. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, lo otro que podríamos tener acá, lo otro que necesitamos, por supuesto, es comunicarnos con el DAO. Por tanto, entonces acá lo que tenemos que hacer, y esto es lo que a muchos todavía les cuesta entender, es crear, ¿no es cierto?, una instancia del producto DAO y ocuparla, en este caso, en el servicio web. O sea, en el fondo aquí recuérdense que nos estamos tratando en el fondo de comunicar con capas que están más abajo. Por tanto, entonces lo que tenemos que hacer es crear instancias de los objetos que están en esas capas de más abajo y ocuparlas. En este caso, si se fijan, producto DAO. Creé una instancia de producto DAO nueva. Entonces aquí, ¿no es cierto?, voy a ocupar ese, ¿no es cierto?, return. Se fijan acá. Y aquí voy a definir inmediatamente producto DAO, punto, y el método. ¿Cuál es el método? Ingresar producto. Y ahí, ¿no es cierto?, le paso el pojo. Cosa que ahí, ¿no es cierto?, le paso el pojo. Obviamente vamos a borrar ese return nulo, porque obviamente no corresponde, digamos. Y aquí, ¿no es cierto?, me está marcando un error. ¿Ya? Veamos por qué está marcando el error. Ya, eso, ¿no es cierto?, está marcando acá porque aquí, ¿no es cierto?, nosotros definimos que el, ¿no es cierto?, bueno, ¿cierto?, lo habíamos definido como string. Entonces, no, claro. Entonces acá lo que deberíamos hacer nosotros es, ¿no es cierto?, llevar a cabo la opción y acá, ¿no es cierto?, retornar producto, ¿no es cierto?, ingresado. Ahí. Ya. Bueno, esa sería una alternativa, digamos. La otra alternativa, ¿no es cierto?, hubiese sido acá en el producto dado, ¿no es cierto?, haber definido aquí como tipo string, ¿no es cierto?, y acá he dicho, ¿no es cierto?, que si se inserta correctamente retornamos producto ingresado. Ya, por si acaso. Voy a grabar ahí, ojo con ir grabando cuando se necesita. Return producto ingresado, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, estamos cumpliendo con el tipo de retorno, que es el error que me estaba marcando. ¿Ya? Tenemos creado entonces acá, si se fijan, la primera operación que necesitábamos. Ahora vamos a crear otra operación que es la segunda, y a la cual la vamos a llamar, ¿no es cierto?, acá buscar producto. Ahí, ¿no es cierto?, buscar producto. ¿Ya? Buscar producto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a retornar? También va a retornar un string, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que recibe como entrada? Si recuerdan, ¿no es cierto?, definimos que, voy a colocar el enunciado, que permite buscar, ¿no es cierto?, un producto en base al código. Por lo tanto, entonces acá la clave está en definir, ¿no es cierto?, como parámetro de entrada el código, que es un entero. Ahí está, ¿no es cierto? Le damos en OK, ¿no es cierto? Aquí no vamos a manejar las excepciones. Ahí está, ¿no es cierto? A pesar de que igual sería interesante que ustedes vieran de qué manera se pueden trabajar las excepciones. En el caso, por ejemplo, que no se pudiese ingresar correctamente, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tenemos definido eso en la vista de diseño, nos vamos a la vista de código, ahí tenemos creado nuestro servicio web. ¿Ya? El maqueteo principalmente. El esqueleto, podríamos decir, del servicio. ¿Cierto? El nombre del servicio, de la operación que diga, el nombre de la operación, el parámetro que recibe, en este caso solamente uno, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo mismo que habíamos definido anteriormente. ¿Ya? Producto DAO, ¿no es cierto? Obviamente aquí siguiendo las convenciones y buenas prácticas de Java, producto DAO, ¿no es cierto? New producto DAO. Ahí me estoy dando cuenta que coloqué, ¿cierto?, en vez del igual un 0, y antes aquí es mayúscula, por eso me está marcando el error, que es el nombre de la clase. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a colocar un return directamente, vamos a borrar este retornar nulo que crea por defecto NetBeans, ¿no es cierto?, cuando creo el
la operación propiamente tal, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ocupar el consultar producto en base al código. Obviamente nosotros habíamos definido, si se acuerdan, voy a grabar, control S, por eso no se ve ahí que estoy apretando el símbolo en el acostumbro más bien a ocupar shortcut en lugar de ocupar, digamos, los iconos. Entonces eso, digamos, depende de cada uno de la destreza que tenga. Consultar productos, si se fijan, retorna string. Por lo tanto, entonces por eso acá simplemente colocamos el retorno acá directamente. No es necesario colocar una variable intermedia o algo así. ¿Ya? Entonces, a pesar de que igual podría haber creado, ¿no es cierto?, un string mensaje y haberle asignado esto y haber colocado después retornar mensaje. Bueno, y cada uno, ¿no es cierto?, va programando acorde a como considera pertinente todo este tema. ¿Ya? Entonces, si fijan, aquí tengo definido esa, ¿no es cierto?, esa operación. Y antes aquí vamos a crear un tradicional que antes no la vamos a ocupar ahora, pero antes quedaría, digamos, para trabajo futuro. ¿No es cierto? La operación, ¿no es cierto?, que se llame consultar productos. Consultar productos. ¿Ya? Que obviamente aquí lo que va a retornar en este caso no retorna nada. Perdón, sí va a retornar. En este caso, ¿no es cierto?, retorna java.util, ¿no es cierto?, .list, retorna la lista propiamente tal. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí lo que necesitamos, perdón, aquí, ¿no es cierto?, donde no sabemos que no necesitamos ningún parámetro, remover. Obviamente va a retornar, digamos, toda la lista de productos. Entonces aquí solamente le damos de esa manera. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, bueno, aquí, ¿no es cierto?, no me reconoció propiamente tal la sintaxis del tipo retorno. Bueno, ahí sí me aparece. ¿Ya? Pero aquí yo también lo puedo editar, digamos, acorde a lo que yo necesito. ¿Ya? Lista producto, consultar productos. ¿Ya? Y aquí obviamente escribimos el código que corresponda. Lo mismo, ¿no es cierto?, que en el caso anterior. Antes que voy a reutilizar. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Producto dado, ¿no es cierto? ¿Qué más? List producto, ¿no es cierto? Lista productos, ¿no es cierto?, es igual a producto dado, punto, y aquí, ¿no es cierto?, ver productos. Ahí está, ¿cierto? Y finalmente aquí lo que retorno, obviamente no voy a retornar un null, sino que en el fondo lo que voy a retornar, ¿no es cierto?, va a ser lista de productos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si fijan, ahí ya tenemos creado nuestro servicio web con todas las operaciones que necesitamos. ¿Ya? Entonces, lo que vendría ahora, propiamente tal, es hacer el testeo, ¿no es cierto?, del servicio web para ver si está funcionando correctamente. ¿Ya? Es decir, nuestra prueba de fuego. ¿Ya? Pero siguiendo los pasos que nosotros tenemos que hacer cada vez que realizamos un nuevo proyecto, obviamente ahora lo que correspondería principalmente, ya si se fijan, creamos la parte de Hibernate, creamos la parte del servicio web, ya obviamente aquí nos falta crear todavía la aplicación que consuma, pero antes de eso, antes de probar el servicio web, hacer un deploy. ¿Ya? Es importante que hagamos el deploy, principalmente para que se cree, ¿no es cierto?, principalmente lo asociado al servicio web propiamente tal. ¿Ya? Dependiendo del servicio, del servidor de aplicaciones que estemos ocupando, obviamente acá, como les decía, si podemos testear o no el servicio web directamente en NetBeans. ¿Ya? En el caso de Apache Tomcat no es así. ¿Ya? Pero vamos a ver, digamos, de qué manera lo podemos testear con SwapUI. En el caso también de Glassfish lo pueden ocupar, de hecho en la tarea lo tienen que hacer, ya tienen que ocupar esta herramienta como requisito, obviamente, para poder, ¿no es cierto?, realizarlo de una manera correcta. Si fijan, ahí me pareció que estábamos ok. Eso es un buen indicio. Si se fijan, al momento de deployar, me creó esta carpeta que se llama Web Service, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, está el producto WS. Le damos botón derecho, Test Web Service. Ya, y si se fijan, acá nos aparece principalmente esta ruta, que es la que tenemos que copiar, ¿no es cierto? Vamos a copiar esa ruta. No, perdón. Esa no es la ruta propiamente tal directa. Esto es, digamos, la ruta del servicio web. Lo que nosotros necesitamos como información es esta. El Web Service Description Language. ¿Ya? Que vamos a copiar. Esta es la que vamos a copiar. Principalmente contiene, ¿no es cierto?, en base, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a la API JAX WS, ¿no es cierto?, que fue la que generó las características del mensaje swap. Ya, obviamente aquí si se fijan me aparecen todo lo que tenga relación directamente con el servicio propiamente tal, las operaciones, ya, request y response, ¿no es cierto?, asociada a lo que son los mensajes swap. Ya, y esto, ¿no es cierto?, es lo que vamos a rescatar con SwapUI. Entonces aquí nos vamos, ¿no es cierto?,
en Swap UI, ¿no es cierto? Recuérdense que esta aplicación la descargamos en la web, ¿no es cierto? En esta página, swapui.org, ¿no es cierto? Acá en Downloads, ¿cierto? Download Swap UI, entonces para que la descarguen, ¿ya? No tienen para qué descargar la versión Pro, solamente van a ocupar la versión de prueba, digamos, ¿ya? Entonces acá lo que hacemos, ¿no es cierto? Es, aquí este proyecto lo voy a remover, que es el que teníamos anteriormente, ¿sí? Ya, File, New Swap Project, y aquí, ¿no es cierto?, copio, control V, la ruta, ¿no es cierto?, propiamente tal, y ahí estoy, ¿no es cierto?, creando, ¿no es cierto?, o sea, me hace referencia, digamos, al servicio web. Tengo la opción acá de crear, ¿no es cierto?, un suite de pruebas, perdón, en base al WSDL. Seleccionemos esa opción. Si se fijan, está estableciendo la comunicación con el servicio web. Y aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que quiere crear usted? Casos de prueba, ¿sí? Y ahí selecciona sobre el o las operaciones del servicio web sobre las que usted quiere, ¿no es cierto?, realizar las operaciones. Ya, porque me estoy dando cuenta acá, los nombres no fueron muy representativos que digamos, sobre todo para el último método, consultar productos. Ya, pero bueno, entre productos ya hace la distinción. Ya, no me di cuenta, digamos, del nombre. Ya, entonces acá, buscar producto, ingresar producto. Trabajemos sobre eso primero. Ya, a aceptar. Ya, bueno, entonces aquí vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Estamos pasados, lo dejamos hasta aquí. En el siguiente video continuamos con el resto de los pasos.